Muy buenos días. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Quiero continuar con este texto porque así como fue determinante para Lutero, también lo fue para otro hombre extraordinario ya en el siglo XVIII, el famoso Juan Wesley. Juan, junto con su hermano, se les considera los fundadores de la iglesia metodista. Pero lo interesante es que este caballero, muy religioso, supremamente comprometido, queriendo agradar a Dios, sin embargo, cuenta su propia experiencia que nos ilustra, que no necesariamente porque tengamos contacto con la religión o con las cosas de Dios, hemos vivido una genuina conversión. Pero fue precisamente Lutero el que fue usado para que a través de su comentario sobre Romanos, del prefacio que comenzó a leer Wesley, Dios tocara el corazón de este hombre. Su hermano menor, Carlos, había fundado en Oxford con algunos amigos lo que llegó a conocerse en forma jocosa como el Club Santo, por allá en el año de 1729. Juan Wesley, que había viajado a los Estados Unidos con ese deseo de ganar a los indígenas, de compartirle a los indígenas, al regresar se vincula a este club y se convierte en el líder reconocido del grupo. Los miembros se dedicaban a estudios sagrados, al examen personal, a los ejercicios religiosos privados y públicos y actividades filantrópicas, aparentemente con la esperanza de ganar la salvación mediante esas obras buenas. En 1735 los hermanos Wesley se trasladaron a Georgia como capellanes de los colonos, como misioneros ante los indios. 2 años más tarde volvieron con una profunda desilusión que solo fue mitigada por la admiración que despertó en ellos la piedad y la fe de unos moravos. Luego, el 24 de mayo de 1738, cuentan, durante una reunión de este grupo en una calle de Londres, dice Juan Wesley que fue de muy mala gana. Y allí se convirtió de la confianza en sí mismo a la fe en Cristo. Alguien estaba leyendo el prefacio a los Romanos de Lutero y Wesley escribió en su diario: alrededor de las 9:15, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de una forma extraña. Sentí que efectivamente ponía mi confianza en Cristo solo para la salvación, y me fue dada una certidumbre de que Él había quitado mis pecados, los míos propios, y que me había salvado a mí de la ley del pecado y de la muerte.
El testimonio de Wesley siempre me ha impactado. ¿Por qué? Porque definitivamente hay mucha gente que puede ser muy religiosa, enseñar la Biblia, hacer una cantidad de prácticas espirituales y sin embargo no haber tenido una genuina conversión. Vivir en una angustia interior, en un desasosiego, en un temor, pero no temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, sino un miedo al infierno, a perderse. Qué experiencia tan extraordinaria cuenta este hombre. Cómo aterriza, que no tenía que hacer nada para salvarse, que lo único que tenía que hacer era poner su fe en Cristo y que de esa manera iba a ser justificado. Y no se trata de saberlo, se trata de experimentarlo. Y como este hombre, el Espíritu Santo tomó la palabra, en este caso de Romanos, y la convierte ya no solamente en una información para él, sino en la revelación que le permite reconciliarse con Dios y comenzar una nueva vida. Estos hombres son gigantes en la historia del cristianismo. Que Dios nos enseñe a través de ellos